Hola, hola, comenzamos lo que es la parte de gastronomía. Siempre me han preguntado qué significa gastronomía, dónde se deriva, cuáles son sus inicios, qué es lo que ha impactado realmente la cocina. Principalmente comenzamos lo que es gastronomía, que es el arte culinaria de la cocina. La palabra gastronomía viene derivado de lo que es gaster o gastro, que significa estómago, y nomos, que significa ley. Si combinamos estas dos palabras es lo conocimiento, la ley de lo que nos alimentamos nuestro estómago. Ahora, el gastrónomo principalmente estudia lo que es el arte culinario también en la cocina, pero se abarca mucho más lo que es su historia, cultura, arte o simple hecho conocimiento de las hortalizas, comida o alimentos que nos consumimos a diario. El gastrónomo no solo se encarga más del arte culinario de la cocina, sino también estudia lo que es la parte de la cultura, el arte de la cocina y la historia de cada zona que puede derivar un plato o alimento, dependiendo de donde esté ubicado. Si lo vamos a los inicios de la gastronomía, podemos marcando muchos años antes de la prehistoria. El inicio de la creación del fuego fue como el primer avance de la civilización humana, y ya que era como el único animal realmente cocinar alimentos, centramos más en la era del neolítico, que era ya el descubrimiento realmente de seres humanos en chozas o cabañas o cuevas como tal. También era ya la invención realmente de lo que era el fuego y la elaboración de instrumentos como lanzas o estacas que utilizaban para cazar animales. Se puede decir que la caza era como la edad de oro para ellos de alimentarse de forma de carne de animal. Y los primeros animales que utilizaron como domesticación para allá la caza fueron lo que fue renos o asnos, o en este caso perros. Utilizaron muchos tipos de implementos para la caza que eran como el comienzo realmente de la cocina de alimento de carne. Ahora si lo vamos a la agricultura, fueron ya realmente un aproximado de 9700 años antes de Cristo, que eran los primeros cultivos que se utilizaban. Estos cultivos se utilizaron más en las regiones del antiguo Egipto o Mesopotamia. Se utilizaban cultivos como el melón, pepino o otro tipo de semillas, pero ya serían como una mediados de año más adelante. Ahora bien, 3000 años antes de Cristo ya realmente se inventó muchas cosas. Fue una gran innovación para las herramientas de cultivo y de caza. Uno de ellos era el arco y la flecha, o en este caso la gran exploración o evolución de la agricultura fue el arado, que era una especie de estaca, o lo llamaría realmente como una yunta, que se cargaban con dos bueyes, y esto abría paso para los nuevos canales de distribución de siembra. Fue un gran avance tecnológico en esa época. Ya para las regiones como Europa y Asia se puso como metalurgia este uso para nuevos sembraríos de agricultura, y para la caza fue una gran exploración también de expansión. Se utilizó ya realmente más animales como para uso doméstico, como ya realmente las vacas, cerdo, bueyes, mamut en ese momento en la prehistoria, ya con el fin de acto realmente de expansión como de consumo de carne y también como para ciertos actos religiosos. Si ya lo vamos al caso realmente lo que fue el descubrimiento como expansión de semillas o la expansión de caza de carnes o también de semillas como nuevos cultivos como el maíz, el trigo, que fue muy especialmente su evolución humana, entramos ya a una nueva etapa de la civilización humana que fue ya el comienzo de la antigua Roma y el descubrimiento de lo que se puede llamarse una cocina y un cocinero. En la antigua Roma se descubrieron muchas cosas como fue la evolución de vegetales, legumbres, cereales y también las combinaciones que fue el descubrimiento de lo dulce y salado. Experimentaba mucho realmente lo que era ya la parte de sabores y qué reacción puede tener en su paladar. Ahora, si lo vamos al caso de la cocina, se fue ya como un hombre originariamente en el siglo V y fue como dominada como una habitación que se podía alimentarse y calentarse a cierto punto la cocción de nuestro alimento. También fue como un lugar realmente de refugio, ya que se podía implementar con ciertas herramientas para la elaboración de un plato.
y el cocinero principalmente, que fue una invención, fue como ya la persona encargada de hacer gusto gustativo de platos, o realmente cuyo oficio se podía preparar un alimento. Principalmente el cocinero no es que tenga que tener una experiencia tan ampliamente en la gastronomía, ya con el simple hecho de tener cualidades gustativas y la principalmente educación que pudo tener en aquella época es por las experiencias que se pudo adquirir por medio de elaboraciones de comida. Ahora nos entramos ya en otra época que fue la Edad Media. Se basa más en el siglo XII hasta el siglo XV. Esta edad es más reconocida realmente por la elaboración, la invención y la creación de lo que era una repostería, o lo que se puede llamar postres o dulces. También fue como la elaboración de quesos y carnes picadas, realmente ya los tipos de corte de carnes. En España se vio muy popular realmente lo que fue las nuevas especies o las nuevas invenciones, lo que fue el arroz, la caña de azúcar y la granada y la berenjena. Influyeron mucho también la comida árabe y con sus nuevas especies que fueron exportación para el continente europeo. Se puede decir que fue una época con mucha hambruna de hambre, pero aún así fue muy valorada en la parte gastronómica ya por su invención de nuevos productos y con la facilidad de hacer algo a tan corto tiempo. También vemos también lo que es el chef. El chef fue la invención ya para esta época, procedente como un término en francés, ya que buscaban realmente una persona que organizaba o que querían organizar platos gustativos exclusivos para la alta sociedad. Ya se estaba viendo lo que era la variación y diferentes tipos de clases. El chef no tuvo que tener siempre un aprendizaje, conocimiento teórico, ya que lo ejercía por medio de sus experiencias, por elaboraciones de platos, a diferentes personas que le daba su mérito o reconocimiento a dicha persona que elaboraba los platos. Entramos también en una época nueva que fue en el siglo XVI y siglo XVII, la edad del Renacimiento y el descubrimiento del Nuevo Mundo. Se inventaron muchas cosas, se renació mucho también lo que es la parte culinaria de la cocina y dejando atrás lo que fue la trágica era de la peste bubónica. Se descubrieron nuevas especies como la pimienta, la nuez moscada, el clavo, la canela, etc. También se entró en una nueva época ya con el descubrimiento del Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo principalmente trajo nuevos productos alimenticios como el maíz, la papa, el tomate, el cacao, los frijoles y también especies nuevas como la vainilla. Sin faltar también mencionar lo que fueron grandes frutas tropicales como la piña, la banana, el mango, entre otros. Ya con esto también se puede decir de que se descubrió como el Nuevo Mundo. También entramos en una época que fue la creación de la gastronomía de Venezuela. La gastronomía de Venezuela se abarca mucho más allá de que es variada. Entran grandes países como la emigración de España, Italia, Alemania, Francia, Países Bajos, Portugal, y se puede decir también lo que fue la providencia y la llegada de esclavos de origen de Oriente de África. Es variada principalmente, pero con platos gustativos que son basados con la antigua cocina europea. Y se resulta una mezcla gastronómica como las creaciones de maíces tostados o cocidos, en este caso ya harina precocida o como se le podemos decir para el uso de las arepas, o realmente platos gustativos con arroz, granos y elaboraciones con ello con hortalizas como el aguacate, en este caso un pabellón. Es variada la comida venezolana, pero con una combinación de muchos países europeos, con la llegada de los nuevos colonizadores del viejo continente en esa época. Ya con la llegada de la era moderna del siglo XX fue una época que se caracterizó por la explotación de la época industrial y la invención y creación de nuevos productos tecnológicos para la facilidad de la cocina y elaboración de platos. Se creó también lo que fue los estándares de clases sociales y se explotó aún más lo que fue la evaluación de críticos ya con la creación de la guía Michelin. También el siglo XX está caracterizado por estos ciertos productos de innovación y la creación de comida rápida, sin olvidar realmente los altos estándares de creación de escala de mortalidad
y de enfermedades nuevas que salieron, como en este caso diabetes, gastritis o entre otras. También se creó lo que fue la Fundación UNESCO como Patrimonio Cultural. Patrimonio cultural se caracteriza ya por evaluación y exploración y explotación, dependiendo de su zona, historia y cultura que puede tener cada región. Se hizo con el motivo de realmente valorar y respetar los símbolos culturales patrióticos de cada país por medio de mucha cultura. En este caso también puede ser de un plato, como explotación, valorización y moderno y exploración en impactar lo que es la cultura y también llevando los estándares altos sobre el turismo. Ahora bien, grandes personas dejaron huella en esta parte de la gastronomía a nivel mundial. Angus Escoffier realmente fue el innovador de una cocina más elegante y más moderna, llevando los estándares más altos en la época moderna. Julia Child fue como la pionera realmente en Estados Unidos en traer la que fue la comida francesa e innovando también ciertos productos en la parte de panadería y repostería en ese país. Y sin olvidar Joël Robuchon, francés, con el mayor récord de la estrella Michelin. Actualmente nadie supera el récord de 73 estrellas que lo cataloga él como uno de los mejores chefs de la historia. Y si lo vamos al producto nacional, también tenemos grandes historiadores realmente, gastrónomos de Venezuela. Uno de ellos, Armando Escapone Tepone, creador de varias ediciones de recetas venezolanas, evolucionando el plato venezolano a ciertos estándares más sofisticados. José Rafael Lovera no se queda atrás. Fue el fundador de la Academia de Historia de Gastronomía en Venezuela. Y si nos vamos al caso, también tenemos a Ana Teresa Fernández Palacios y Fuentes, que creó la perfecta ama de casa. Fue una de las primeras pioneras en llevar el plato venezolano en medios de televisión, como fue en Radio Caracas en 1953. Y tampoco no podemos olvidar a su mito Steven Sin, que crió varios lomos realmente, lo que fue del 98 al 2001, siendo uno de los chefs más importantes a través del Venezuela y siendo uno de los más destacados en la historia venezolana en la gastronomía.